Hola, profesor, compañeros y gente que nos esté viendo. Nosotros somos parte de la Universidad de Oriente, Campus Puebla, de la licenciatura de nutrición. Bueno, este es un video sobre la fisiología de la percepción organoléptica para la materia de química de los alimentos. Bueno, nosotros somos tres. Los integrantes están conformados por Juniva Valeria Juncolara, Paola Rivera Casillas y por mí, Montserrat Acosta Cepeda. ¿Qué son las propiedades organolépticas? Las propiedades organolépticas son el conjunto de descripciones de las características físicas que tiene la materia en general. Todas estas sensaciones se producen a través de comer. Puede ser una sensación agradable o desagradable. Se perciben mediante el sabor, la textura, el olor y el color. El sabor tiene la combinación de gustos y sensaciones que percibimos al probar pues el alimento. El olor pues es el aroma característico que tiene un alimento. El color pues el tono, la apariencia visual del producto. Y por último la textura. Es pues la consistencia del alimento, que incluye sensaciones pues al tocar durante la masticación. El sentido del gusto está ubicado por las papilas gustativas. En ellas tenemos como células receptoras a las células gustativas. Estas tienen microvellosidades que se asoman al poro gustativo. De este modo nos permite la diferenciación de sabores, como por ejemplo los iones de sodio para lo salado, los iones de hidrógeno para lo ácido, los azúcares relacionados con lo dulce, los alcalinos con lo amargo, o el glutamato para el sabor umami. Todo esto va desde el bulbo raquídeo hasta la corteza gustativa del cerebro. Bueno, y en la lengua tenemos distintos tipos de papilas. Existen las papilas filiformes, que son las que tenemos en mayor cantidad. Están en la parte central de la lengua, como en la imagen se demuestra. Y pues estas no son como tal unas papilas gustativas, pero sí son sensibles tanto a la textura, a la temperatura y nos ayudan a la manipulación del alimento. También existen las papilas fungiformes. Bueno, estas papilas están en la puntita de la lengua, ah, y también en los bordes. Estas papilas nos ayudan a detectar principalmente el sabor dulce, y pues estas papilas tienen forma de honguito, como su nombre lo dice. También existen las papilas foliadas. Estas se ubican en los pliegues laterales, como se muestran en la imagen, son los puntitos azules de la parte posterior de la lengua, y son las responsables de detectar los sabores salados. Y también por otra parte tenemos las papilas calciformes o circunvaladas, que son las más grandes. Se encuentran en la parte posterior de la lengua formando una V, y su función principal es detectar los sabores amargos. A continuación, en esta tabla se muestran los compuestos químicos que se disuelven en la saliva y activan los receptores del gusto. Pues como número uno tenemos el sabor salado. Las sales liberan iones de sodio que entran por los canales iónicos y despolarizan la célula gustativa. El ácido, pues los alimentos ácidos liberan protones de pues hidrógeno, que estos la modifican a los canales de potasio y pues producen esa despolarización que sentimos, que es pues la acidez. Eh, Como número 3 tenemos al sabor dulce, que pues los azúcares se unen a los receptores T1R2 y T1R3. Estos receptores son acoplados a las proteínas G. Eh, Estas activan pues una cascada pues química, y esto genera pues el sabor dulce. Por otro lado, el sabor amargo, que los alcaloides se unen a
receptores T2R, que también son acoplados a las proteínas G, que por su activación libera calcio intracelular, pues lo que produce esa sensación del sabor amargo. Y por último, el sabor umami, que el aminoácido pues L-glutamato pues activa los receptores que son T1R1 y la T1R2, TR3. Esto genera la sensación pues de un sabor proteico o un sabor pues umami. La fisiología del gusto es mediante la estimulación de las células receptoras, que mencionamos que las células receptoras eran las células gustativas, esto mediante dos vías. La vía 1 es por canales iónicos y la vía 2 por receptores GPCR. La vía 1 es de estímulo salado y dulce y ácido, como se mencionó, era por la entrada de iones, en el caso de lo salado, por iones de sodio, mientras que lo ácido por iones de hidrógeno, provocando la despolarización de la membrana y la liberación de neurotransmisores, mientras que la vía 2 es por receptores GPCR en tres estímulos, los tres estímulos restantes, que son lo dulce, lo amargo y el sabor umami, y mediante la unión de estos mismos receptores que funcionan como segundos mensajeros para la liberación de neurotransmisores. En la fisiología del gusto se va de la transmisión de la señal a los neurotransmisores, a las fibras gustativas, después del bulbo raquídeo que está en el tálamo, para pasar finalmente a la corteza gustativa que se encuentra en el cerebro. Y bueno, continuamos con el sentido del olfato o del olor. Bueno, a su vez tiene unos órganos principales que son la nariz y la cavidad nasal. Dentro de esta estructura de la cavidad nasal se puede encontrar el epitelio olfatorio o la pituitaria amarilla. Estas contienen células receptoras olfatorias que son neuronas sensoriales primarias. Bueno, y pues estas células tienen cilios que se proyectan hacia la capa del moco. Bueno, como lo podemos observar en la imagen, tenemos el bulbo olfatorio, el tracto olfatorio, las neuronas que habíamos comentado, la glándula olfatoria, la célula olfatoria, las moléculas de olor, fibras nerviosas sensoriales y los cilios olfativos de la célula. Bueno, ¿y qué es lo que pasa? Bueno, esto se puede percibir porque existen compuestos químicos volátiles que están en estado gaseoso a temperatura ambiente y bueno, deben de ser lo suficientemente solubles también para que en la capa del moco se puedan percibir, o bueno, pues los cilios lo puedan percibir. Em, bueno, esto ayuda para que los receptores de las neuronas lo puedan percibir, puedan crear desde lo físico a un, a un o una percepción ya química y se pueda procesar dentro del cerebro. Bueno, la molécula volátil se une a un receptor acoplado a una proteína G, y esta unión activa una cascada de segundos mensajeros que abre canales iónicos despolarizando la célula y bueno, esto hace que la neurona olfatoria dispare el potencial de acción que viaja directamente al bulbo olfatorio y a diferencia de otros sentidos, tiene una conexión directa con el sistema límbico, que es lo que había dicho anteriormente. Antes de llegar a la corteza, bueno, es importante que el sabor también es percibido desde el gusto y el olfato. Bueno, dentro de estos aromas podemos encontrar el olor floral, el afrutado, el especiado, el ahumado, el rancio, el sulfuroso, el terroso y bueno, estas todas dependen de su intensidad, que puede ser tanto alto, medio o bajo. El sentido de la vista está ubicado en el ojo por la retina, la cual contiene fotorreceptores, como lo son conos y bastones. En el caso de los conos, son para la precisión del color y detalles finos,
y en el caso de los bastones son cruciales básicamente para la visión nocturna y para la visualización de los movimientos. En el caso del esquema que tenemos, se puede ver cómo la luz incide en los conos, provocando un cambio retinal que va de cis a trans, liberando neurotransmisores por los fotorreceptores. Esto es enviado del nervio óptico para poder finalmente terminar en la corteza visual. Pues el sentido del tacto. El sentido del tacto está ubicado en la piel y en las membranas mucosas celulares. Pues, están constituidos por los mecanorreceptores y las terminaciones nerviosas libres. Los mecanorreceptores existen tres, que son los corpúsculos de Merkel, los corpúsculos de Meissner y por último los corpúsculos de Ruffin. Estos corpúsculos, pues el de Merkel está ubicado en la yema de los dedos, que sirve para el tacto ligero, y los corpúsculos de Meissner son para el tacto discriminatorio y vibraciones de baja frecuencia. Los corpúsculos de Ruffin detectan el estiramiento. Estos receptores transforman la estimulación mecánica pues en impulsos nerviosos que el cerebro los interpreta como textura. Al igual están las terminaciones nerviosas libres, que estas son estimuladas por las fuerzas mecánicas y térmicas, que tienen una relación pues al alimento, que es por la resistencia del flujo y la deformación. Y por último tenemos el sentido de la audición o el sonido. Este se caracteriza por tener un órgano externo que es el oído y su estructura clave es el órgano de Corti que está dentro de la cóclea. El órgano Corti contiene las células ciliadas que son mecanorreceptores auditivos. Bueno, este se estimula por medio de las ondas sonoras que se transmiten a través del aire y luego pasan por el medio líquido dentro de la cóclea. En el caso de los alimentos, estas se producen por las vibraciones generadas al momento de masticar o de la preparación. Dentro de su fisiología, las ondas sonoras se amplifican en el oído medio para después llegar al oído interno por el movimiento del líquido coclear. Este movimiento ondulatorio desplaza la membrana basilar, lo que dobla los estereocilios de las células ciliadas y bueno, esto hace que el doblamiento pueda abrir los canales de potasio que son sensibles al movimiento y despolarizarlo en la célula, que esto libera los neurotransmisores que inician la señal en el nervio coclear y es interpretado en la corteza auditiva. Dentro de las calidades del sonido podemos encontrar que hay sonidos crujientes, cremosos, chispeantes y efervescentes y quebradizos. Y bueno, también se debe de tener en cuenta la correlación con el sonido, que pues es la intensidad, que pues puede ser qué tan alto, qué tan bajo es el sonido, y también puede ser el tono, que este se mide en hertz, y es decir, si es tan grave o si es muy agudo.